Bueno, muy buenas tardes. Los saluda Liney Peña, profesional de formación empresarial de la Fundación Santo Domingo. Les doy la bienvenida a un programa especial para ustedes que ha creado la Fundación Santo Domingo, acompañado de uno de nuestros socios, como es Gestión Global. Este programa ha sido creado básicamente para los diferentes sectores económicos con el fin de apoyar de manera integral la reactivación de los negocios, evitando que desaparezcan en el tiempo y ayudándolos a lograr la sostenibilidad en el marco de unos componentes bien interesantes que inicialmente les voy a presentar en el marco de este taller que se llama Reactiva y haz viable tu negocio cumpliendo los protocolos de medicina laboral. El programa del cual quiero contarles consta de una serie de talleres, 2 por actividades económicas. En el día de ayer y el día de hoy estábamos enfocados exactamente en los establecimientos de comercio al por menor, pero posteriormente van a participar los diversos sectores en la medida en que se vayan integrando al retorno de sus actividades productivas. Estos talleres lo hemos creado a la medida de todos los negocios y tienen unos contenidos jurídicos, administrativos y sostenibilidad. Y eso es lo que hace interesante el programa. Cuentan ustedes, los participantes, con un material de consulta como cartillas, podcasts, notas de contenido que están disponibles en la web de la fundación y que recibirán ustedes posterior a esta participación en la capacitación. Los participantes también tendrán acceso a una herramienta bastante valiosa de acompañamiento, porque Gestión Global ha dispuesto un chat especializado, ellos son expertos en la materia, el cual usted tendrá a su disposición durante todo el mes de agosto y qué bueno sería que lo aprovecharan, pues está relacionado con el qué hacer en estos temas de medicina, de bioseguridad, de protocolos, de protección en salud en el marco post-pandémico. Para este programa también diseñamos una línea de crédito que está dirigida a invertir, por ejemplo, en adecuaciones de su negocio para ajustarlo a la nueva normalidad que ya cambió todo, en equipos, en herramientas, insumos de bioseguridad y asesorías especializadas. Al final de cada taller, nosotros estaremos entregando el certificado de asistencia. Esto es algo bastante valioso, sobre todo en este momento, porque usted puede hacerlo visible a través de las redes o físicamente en su negocio y esto le va a permitir mostrar una imagen de responsabilidad, de cumplimiento y sobre todo de una sensibilidad única frente a las condiciones de salud de las demás personas, llámense clientes, proveedores y para la misma institucionalidad que conforma el ecosistema empresarial, también es interesante. Al final de cada taller vamos a entregar unas certificaciones y van a aparecer estas certificaciones una vez usted diligencia la encuesta de salida. Entonces le estamos recordando que diligencia esa encuesta de salida para que usted automáticamente pueda recibir el diploma de asistencia y colgarlo donde usted quiera. Como ponente de este taller que hoy llamamos Reactiva y haz viable tu negocio cumpliendo los protocolos de medicina laboral para establecimientos de comercio al por menor, estará con ustedes un médico que para nosotros es un ser humano muy especial, que ha estado todo el tiempo frente a la línea frontal contra el COVID y a quien pueden escribirle al final haciendo sus preguntas a través de este chat. Sin más preámbulos, les presento al doctor Carlos Adolfo Reyes, experto en seguridad y salud en el trabajo. Doctor, gracias por acompañarnos y por su excelente disposición y le doy la palabra para iniciar esta especial aventura de conocimientos prácticos respecto a lo que nos lleva hoy a este momento importante. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los participantes. Es para mí un honor estar en la tarde de hoy compartiendo este espacio educativo donde vamos
digamos que a tener esas pautas que generan mucha incertidumbre dentro de las empresas, porque tratamos siempre de que no se materialicen, pero cuando se materializa un caso, ¿qué hacemos? Entonces, la idea de hoy es resolver todas esas dudas de la mano de la Fundación Santo Domingo en toda esta, digamos que en estas aulas que ha abierto virtualmente para el aprendizaje de todos. Entonces, procedemos a iniciar la charla. El tema principal es qué hacer en caso de tener un caso positivo en mi empresa. La tabla de contenido, en principio revisaremos qué es el COVID-19, hablaremos un poco de la historia, los síntomas, formas de transmisión y medidas de protección. ¿Todo esto con qué fin? De que entendamos la importancia de las medidas de bioseguridad y podamos cada vez que tengamos un caso positivo, ajustar esos pequeños detalles que pudimos haber fallado y que permitieron la materialización del contagio. La definición de los casos operativos, cuáles son las pruebas que se realizan cuando tenemos un caso y por último, lo que nos atañe este día de hoy, qué hacer en caso de tener un contagio dentro de mi empresa. ¿Qué es el COVID-19? Se define como una enfermedad infecciosa de origen viral generada por un coronavirus. Su nombre de corona lo lleva por digamos, la morfología que tiene a nivel de su nucleocápside que le da esa forma particular. Hace parte de un grupo conocido como el SARS-CoV-2. Anteriormente ya se había detectado un tipo de coronavirus, el SARS-CoV-1, que generó pequeños brotes de infección porque fueron controladas entre el 2002 y el 2012. Las sintomatologías pueden ir desde un resfriado común, que es lo que nosotros conocemos como una gripa, hasta casos complejos con afectación del parénquima pulmonar que llevan al paciente a un distrés respiratorio, compromiso respiratorio severo que lo va a llevar a una unidad de cuidado intensivo y algunos de ellos van a requerir ventilación mecánica. Era un brote desconocido hasta cuando se descubrió en Wuhan el 31 de diciembre y fue declarado por la OMS como una pandemia. Hablando un poco de historia, desde el 31 de diciembre, cuando todos estábamos preparados para afrontar un año próspero, el 2020, ya se estaban presentando los primeros 27 casos en la provincia china de Wuhan. Ya el día 7 de enero se identificó la secuencia genómica y se determinó que todas estas afectaciones pulmonares de neumonía típica correspondían a un coronavirus. Toda esta identificación genómica es importante porque una vez se identifica el virus, inicia la carrera para la fabricación de una vacuna que ya está en fases adelantadas. El día 11 se produce la primera muerte. El 13 de enero, miremos que en tan solo 14 días ya el virus había migrado fuera de las fronteras chinas, lo que habla de una gran capacidad de contagiosidad al resto de personas. El 21, en menos de un mes ya había alcanzado otro continente. El 6 de marzo ya lo teníamos en Colombia y el día 11 fue declarado de ese mismo mes como una pandemia. Vamos a mirar que este virus va a tener tanto unos síntomas comunes o síntomas típicos y otros síntomas suaves o síntomas atípicos. Dentro de estos síntomas comunes vamos a tener la fiebre, que se va a presentar entre un 85 a un 95% de los casos, la tos, que va a presentarse entre un 75 y un 85%, la dificultad respiratoria, que puede aparecer de manera súbita y que nos habla ya de un compromiso severo del parénquima pulmonar y seguramente esa persona va a necesitar de una hospitalización. Dolor de garganta o como en sus términos médicos odinofagia y la rinorrea o secreción nasal. En los síntomas atípicos vamos a tener diarrea, cefalea o dolor de cabeza. Muchos de los pacientes lo definen como el mayor dolor de cabeza que han presentado en su vida. La conjuntivitis, que es la coloración roja de la conjuntiva y presencia de un rash cutáneo dentro de los síntomas atípicos. La forma de transmisión, esto nos va a ayudar a ¿qué? A saber por qué y cada uno de los puntos de los protocolos de bioseguridad. La principal forma de transmisión, contacto estrecho humano-humano. Por eso se ha dado la recomendación de que debemos guardar un distanciamiento mayor a los 2 metros.
para evitar que esas secreciones, quizás cuando la persona estornudó sobre su mano o se llevó las manos hacia la boca, se pongan en contacto con la otra persona y se materializa un contagio. Las gotas, que son partículas pesadas mayores de 5 micras que se precipitan a un diámetro menor a 2 metros. Entonces, si guardamos la distancia, a pesar de que de pronto esa persona no tenga el tapabocas, vamos a hacer de que se precipiten y no nos alcancen y no sean contagiosas para nosotros. Pero de igual manera, siempre es primordial que las personas tengan su tapabocas. Y la generación de aerosoles, que son partículas menores a 5 micras, que son infectantes, tienen mayor capacidad de infección que las gotas, porque como son partículas diminutas pueden quedar suspendidas en el aire y a tener un menor tamaño pueden penetrar los tapabocas quirúrgicos, que son los tapabocas convencionales que nosotros observamos en las personas del común. Por eso las personas de un ambiente hospitalario, como se generan aerosoles, lo vamos a tener siempre con N95. Cabe recalcar que los aerosoles se van a producir en ciertos procedimientos, como son la intubación orotraqueal, la reanimación, las traqueostomías, entre otros procedimientos. Las definiciones de casos es importante. ¿Por qué? Porque seguramente a nosotros nos van a llegar reportes de historias clínicas de nuestros trabajadores hablándonos de un caso 1, de un caso 2, de un caso 4, que es el que no queremos que nunca se materialice, o de un caso 5. Por lo cual debemos estar relacionados con esa terminología. Cuando nos hablan de un caso 1, nos están hablando de una infección respiratoria aguda, inusitada, es decir, es esa persona que debuta con dificultad respiratoria y que tiene un nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico está representado, uno, por haber estado viajes internacionales a países de libre transmisión del virus o en zonas en Colombia que ya por el Ministerio de Salud están determinadas como de circulación libre del virus y ya van a completar un nexo epidemiológico para definirlo como un caso 1. Entonces, caso 1, la persona que debuta con una insuficiencia respiratoria severa que requiere de una hospitalización y tiene un nexo por estar en contacto con personas positivas o en su defecto en zonas de libre transmisión. El caso 2 hace referencia a una infección respiratoria aguda que puede ser leve o moderada y también va a existir un nexo epidemiológico. Generalmente, caso 2 son las personas que presentan presentan sintomatología, pero es una sintomatología leve, como la de una gripa. Caso 4 hace referencia a una muerte probable por COVID-19 y un caso 5 hace referencia a las personas que van a estar con ausencia de síntomas, es decir, esos famosos asintomáticos. Este flujograma es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando empezó todo esto de la pandemia se popularizó mucho el uso de pruebas rápidas. Entonces queríamos hacerle pruebas rápidas a todas las personas que fueran a laborar como un fin de evitar de que el virus entrara a nuestra empresa. Pero los estudios demostraron que estas pruebas de tamizaje solamente deben de realizarse en personas que o están sintomáticas, pero cumpliendo unos días, o en su defecto, personas que estuvieron expuestas a un caso positivo. Con esto quiero decir que no debemos realizar pruebas seriadas a personas que no están en contacto con personas positivas. Es decir, por lo menos empresas tomaron protocolos de semanalmente estar haciendo pruebas rápidas. Esto solamente representa un gasto mayor para la economía de la empresa y recordemos que estamos en una situación bastante difícil en donde debemos optimizar los recursos de la empresa. ¿Dónde vamos a hacer esos tamizajes? En personal que tenga muy alto riesgo o personal con alto riesgo, dejando esta casilla solamente para personas que están en atención sanitaria, es decir, personal de hospital en muy alto riesgo, por lo menos los que están en unidad de cuidado intensivo, y en alto riesgo quizás esas personas que están en áreas que no son COVID, pero recordemos que pueden presentarse casos que no se han detectado e ingresan. Entonces, a esas personas sí se le pueden hacer tamizajes. En el caso de muy alto, quincenal, y alto de manera mensual. Cuando tenemos los casos de que son riesgo medio o bajo, que por lo menos en lo que nos atañe acá, que son personal, digamos que todas esas empresas al por menor, como tienen un riesgo medio o un riesgo bajo, solamente vamos a estudiar si hay una documentación de una exposición o que está con sintomatología, pero esos síntomas siempre se prefiere que por lo menos tenga 7 días de síntomas para poderla realizar, que es el tiempo en que se toma nuestro cuerpo para formar los anticuerpos y que puedan verse en esa prueba.
porque si por lo menos la persona empezó con síntomas hoy y le tomamos esa prueba rápida, los anticuerpos aún no están formados y nos va a dar un falso negativo. Entonces se debe esperar por lo menos un lapso de entre 10, lo más recomendable es después de 10 días. Entonces, la conclusión acá es que solamente vamos a hacer pruebas de tamizaje en nuestra organización si tenemos una documentación de una exposición o en su defecto la persona tiene síntomas que van entre el día 7 y preferiblemente después del día 10. Cuando tenemos un paciente sintomático, que es esa persona que está con fiebre, tos, rinorrea, es decir, los síntomas característicos de una gripe, si la persona tiene menos de 10 días, a esa persona se le debe realizar una prueba confirmatoria. Recordemos que las pruebas rápidas de anticuerpos no son pruebas confirmatorias, es decir, si yo tengo una prueba de esas positivas, no me quiere decir que yo tengo una infección, solamente me habla de exposición, porque pueden haber reacciones cruzadas con aproximadamente 7 tipos de coronavirus que ya existen. Entonces, si tenemos por lo menos una persona que está sintomática o en su defecto se le hace una prueba de estas rápidas y sale positiva, se le debe hacer una prueba confirmatoria. Si tiene menos de 10 días de los síntomas, se le va a hacer una prueba de PCR, que es una prueba molecular, o en su defecto, una prueba antigénica. Esta prueba antigénica, digamos que tiene una particularidad que permite tener los resultados en un menor tiempo. Necesita menos tecnología y lo que vamos a identificar son partículas, proteínas del virus que están en la cápside y son detectados por reactivos y nos van a determinar si esa persona está positiva o está negativa. O en su defecto, si la persona lleva mayor de 10 días, vamos a preferir el método de anticuerpos, que son las pruebas rápidas, solamente que las pruebas rápidas hay de diferentes, digamos que tipos de manera de detectar los anticuerpos. Entonces, unos detectan los anticuerpos, otros por inmunocromatografía. Entonces, en eso va a variar. Y la toma de PCR. ¿Por qué queremos la prueba de PCR cuando es mayor a 10 días? Porque como ya digamos que en ese tiempo ya las partículas de virus no están digamos que en tanto número dentro de la nasofaringe, vamos a necesitar de una prueba de PCR, porque lo que hace el método de PCR es amplificar el virus, es como tomarle muchas fotocopias hasta que sea detectable. Entonces, por eso se prefiere ese método. Si de pronto en nuestra empresa tenemos un paciente asintomático, y definiendo paciente asintomático, porque muchos dicen, pero si esa persona no tiene síntomas, ¿cómo hacemos para saber que es un paciente asintomático? Vamos a considerar los pacientes asintomáticos esas personas que tienen documentado un contacto estrecho, es decir, que estuvieron por un espacio mayor a 15 minutos a una distancia menor a 2 metros y sin utilizar los elementos de protección con un caso positivo. A esa persona la vamos a representar como un paciente asintomático. Cuando detectemos este caso en nuestra organización, lo que debemos es aislarlo y él va a consultar a su EPS o en su defecto a ARL de acuerdo a la exposición que se documente dónde fue, si fue un contacto dentro de la empresa o en su defecto en el hogar. Una vez esa persona se aísle, los primeros días de aislamiento, quiero que tengan presente que bajo la circular 0018 del Ministerio de Trabajo, ese momento de aislamiento de los casos asintomáticos debe de quien está a cargo de, digamos que de los haberes es la empresa. La empresa en ese momento se va a encargar de ese aislamiento. Mientras es recepcionado por la EPS seguramente va a preferir un tiempo desde que se hizo ese contacto con ese caso positivo, va a esperar 7 días. Después, cuando se cumplan esos 7 días, se va a realizar una prueba de PCR y de acuerdo al resultado, si la prueba de PCR es positiva, ese aislamiento contado desde el día de la toma de la prueba hasta 10 días, esa incapacidad va a ir asumida por la EPS o ARL. En su defecto, si la prueba es negativa, esa persona debe cumplir un aislamiento de 14 días y ese aislamiento, digamos que debe ser, digamos que quien va a pagar esos días va a ser el empleador. Pero claro está, como es una persona que está asintomática, que se puede cumplir parte de sus labores, la idea es que por trabajo remoto realice la gran mayoría de funciones que tiene normalmente dentro de su empresa. Entonces, si detectamos un caso al ingreso, aunque lo ideal es que esas detecciones de casos sean
antes de que la persona se desplace a la empresa. ¿Por qué? Porque lo que dicen los protocolos de bioseguridad, según las normas, es que diariamente esa persona debe estar llenando las encuestas donde se van a identificar si hay o no hay síntomas o si esa persona ha estado en contacto con un caso positivo. Entonces, en dado caso de que ese trabajador ya se haya desplazado y por medio del protocolo de bioseguridad con la toma de temperatura lo detectemos, lo vamos a aislar transitoriamente. Ese aislamiento se debe realizar en una zona que ya debe estar predeterminada, que se llama zona de salud en el protocolo de bioseguridad. Es decir, nosotros el día en que tengamos un posible caso no debemos improvisar. Recordemos que según la normativa ya eso debe estar establecido en ese protocolo. Inmediatamente vamos a reportar a la Secretaría de Salud y a la ARL, porque la ARL nos va a estar brindando un acompañamiento un poco más cercano en estos casos. No quiere decir que ya inmediatamente, porque es trabajador, el caso lo asume la ARL, no, es más que todo por acompañamiento. Recordemos que según el decreto, el 676, nos habla de que es una enfermedad laboral directa para el personal sanitario, es decir, a esas personas que están en primera línea, que están en los hospitales. Pero recordemos que según el decreto 1477 también existe el nexo de causalidad, es decir, que a pesar de que esa enfermedad laboral no esté dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero si se detecta que existe, que hay un nexo dentro digamos que, o factores de riesgo dentro de la empresa que lo llevaron a esa enfermedad laboral, de acuerdo a las investigaciones, puede que se determine que sea enfermedad laboral. Pero en este caso, el llamado a la ARL es más por acompañamiento, porque cuando se nos presenta el primer caso, va a haber nerviosismo, va a ser un caos dentro de la empresa. Entonces, la ARL nos va a dar como que esas pautas, ese acompañamiento. Vamos a hacer una evaluación de síntomas, por eso le expliqué los síntomas a un principio, porque es importante reconocerlos. Y de acuerdo a la sintomatología que presente, vamos a definir si vamos a hacer a ese trabajador un traslado hacia su hogar, de acuerdo si está con síntomas leves, pero siempre garantizando que ese traslado ojalá sea en un vehículo de la empresa o digamos un vehículo que garantice no estar en exposición con muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque entonces le vamos a decir al trabajador, no, un posible caso que ya lo hemos detectado, no, váyase por lo menos en un sistema de transporte masivo, cuántas personas más no se pueden contagiar. Entonces la idea es minimizar la exposición a esas personas. O en su defecto, si encontramos una sintomatología que de pronto porque la persona quiso ir a cumplir su trabajo, pero encontramos que está con dificultad para respirar, debemos llamar a la red de ambulancia para que hagan el traslado respectivo a la urgencia. Una vez tengamos la confirmación de ese caso positivo de ese trabajador, debemos elaborar un mapa epidemiológico. Yo siempre recomiendo coger el plano de la empresa. Vamos a tomar ese plano de la empresa y vamos a identificar qué trabajadores están en contacto con ese caso positivo. Porque si cumplen la definición de contacto estrecho, es decir, están a una distancia menor a 2 metros, si usted lo observó que digamos que no cumplían estrictamente los protocolos de mantener los tapabocas, entonces seguramente esa persona, si no han expresado síntomas, pueden ser un caso asintomático o en su defecto pueden ser un caso que está incubándose el virus y en los siguientes días se va a expresar la enfermedad. Y recordemos que 4 días antes de expresarse los síntomas, las personas ya son infectantes. Entonces, imagínense la magnitud de dejar un trabajador que tuvo un contacto estrecho, me va a terminar de infectar al resto. Entonces, son medidas difíciles en un principio para las empresas, porque bueno, estamos reactivándonos y enseguida, por lo menos a los 3 días de estar reactivándonos, se nos presenta un caso de esto. Aunque sea duro tomar la decisión, es lo mejor, porque si no, vamos a terminar con todos los trabajadores enfermos y va a tocar parar las obras. Entonces, aislar siempre a las personas con las cuales se tuvo contacto estrecho y realizar el respectivo reporte a la ARL para realizar la investigación cuando creamos de que existe un nexo de origen laboral. Esto lo vamos a ampliar mucho más en las diapositivas que vienen. Y siempre vigilancia diaria. Eso nos sirve tanto hasta nosotros como empleadores para estar vigilando cómo va la salud hasta desde la parte humana. Recordemos que a pesar de que, bueno, siempre está el interés económico por mejorar los rubros de la empresa, nunca debemos dejar aparte el ser humano. Entonces, siempre estar pendiente de
ese trabajador, de ese empleador bueno, que se infectó lastimosamente y seguramente va a estar pasando una situación difícil porque va a tener el miedo si vive con su esposa, con su mamá, de que ellas se puedan agravar. Entonces, siempre estar en contacto con nuestros trabajadores. Esta parte de la interpretación, bueno, no le voy a dar tanta importancia porque quiero, digamos, que mantengamos el hilo que llevamos. Esta tablita solamente, esto va a quedar en las memorias de la presentación y es solamente cómo identificar las diferentes pruebas. Entonces nos van a decir cuándo es positivo, cuándo es negativo, cuándo se combinan las dos pruebas, cómo aprender a interpretar. Entonces, esa investigación epidemiológica, cuando tenemos un caso positivo, que digamos, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, lo primero es hacer una cronología del caso. Vamos a identificar o vamos a conversar con ese colaborador que está presentando síntomas, desde hace cuánto viene presentando los síntomas, si de pronto en la casa existe una persona que ya tenga síntomas, porque esto nos va a ayudar a determinar las circunstancias de exposición, si fue a nivel laboral o extralaboral. Se recomienda que digamos que esta cronología de caso, esta charla que vamos a tener con nuestro empleado, sea, digamos que formal. ¿Formal en qué sentido? En que ojalá esto quede siempre documentado, porque recordemos que si se demuestra que pudo haber el contagio fue dentro de la organización, todo esto va a llevar a una investigación. Entonces es como ir ganando tiempo, porque si dejamos represar todo hasta último momento, más adelante vamos a ver que los tiempos a veces son un poco cortos. Entonces nos vamos a ver, digamos que cuando ya se llegue ese momento, nos vamos a encontrar atareados y no vamos a poder realizar una respectiva investigación. Entonces, desde el primer momento vamos a realizar, ya sea que sea de origen extralaboral o intralaboral, siempre empecemos a hacer esto desde un primer momento. Vamos a identificar cuál fue la fuente de contagio, como lo dije anteriormente. Si de pronto ya no, el trabajador te dice, no, es que en mi casa mi esposa es personal sanitario y está con síntomas, ya tú enseguida vas a decir, no, sí, seguramente ese nexo está dentro del hogar y no en mi empresa. Y siempre hacer un análisis de puesto de trabajo. ¿Por qué es importante el análisis de puesto de trabajo? Porque nos va a permitir encontrar causas dentro de nuestra organización que pudieron promover a que se generara ese contagio. Como por lo menos, uno, no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Por lo menos yo a mis empleadores les di sus toallitas, les di su alcohol, les di sus tapabocas, pero resulta que ninguno se lo coloca. Ninguno hace la adecuada desinfección de su puesto de trabajo. Entonces ya ahí estamos encontrando errores. Segundo, si yo creo barreras físicas, por lo menos al personal que está recepcionista, o en el caso del por menor, que digamos que es el sector que estamos evaluando acá, digamos que es un sector que tiene mucho contacto con el cliente. Entonces, por lo menos, dentro de algunos protocolos de bioseguridad recomiendan crear unas barreras de acrílico para que las secreciones de esas personas que están en contacto queden sobre ella y no caigan directamente sobre la persona, porque algunas veces es difícil mantener, digamos que guardar el distanciamiento de los 2 metros. Entonces, ¿qué tal que observemos que de pronto esa persona, ese trabajador que le creamos una barrera, no le gusta hablar por medio de ella, sino que saque la cara? Entonces ya vemos que esa barrera que creamos en principio para que lo protegieran no la está cumpliendo. Entonces, mire que hay cosas que podemos encontrar en ese puesto de trabajo que nos van a ayudar a encontrar esa posible fuente de contagio. O quizás de pronto el mensajero. No es lo mismo un personal que está dentro de la empresa, o quizás un mensajero que tiene que estar moviéndose por diferentes partes de la ciudad. Entonces él va a tener una mayor probabilidad de que se genere un contagio en él. Entonces miren que hay cositas importantes que vamos a encontrar dentro de esta investigación epidemiológica. Estas son unas preguntas que se recomienda siempre que se hagan, como en su trabajo se presenta con tanto hecho con clientes o compañeros. Esto fue lo que mencioné anteriormente. Quizás en el caso del sector minorista, como lo dije, es un sector donde siempre, digamos que se está en contacto siempre muy cercano con el cliente. Entonces, digamos que tienen un mayor riesgo de que se les materialice un contagio si de pronto no son digamos que tan reacios con esos protocolos de bioseguridad. El uso de elementos de protección, quizás nuestro colaborador dentro del establecimiento sí cumple con su tapabocas, pero vemos que tiene esa mala costumbre de al salir se quita el tapabocas y vemos que va caminando
hacia tomar el bus o el medio de transporte sin uso de tapabocas. Entonces siempre digamos que esto amerita de estar mucho en campo. Tanto el equipo de seguridad y salud en el trabajo, hasta como el propio gerente siempre debe, digamos, que estar muy atento a las conductas que hay dentro de estos establecimientos, de esos trabajadores. Si convive con personal que por su salud es de alto riesgo, como le dije, puede que esa persona, su esposa, su compañera sentimental, sea personal de la salud, ya sea una enfermera o un médico. Entonces miremos que ya hay un alto riesgo de que el contagio sea externo dentro del establecimiento. Los métodos de transporte usados, no es lo mismo esa persona que para desplazarse utiliza su vehículo particular a esa persona que tiene que desplazarse en bus público o en sistemas de movilización masivo. Entonces ahí también vemos que hay una mayor exposición. Si esa persona es responsable de las compras del hogar. Eso quiere decir que debe estar saliendo constantemente a los establecimientos comerciales. Entonces, hay otro punto a favor de que se genere un contagio, que de pronto observamos en redes sociales de que hace 3 o 5 días antes de que se expresaran los síntomas, vimos que montó unas fotos en una fiesta. Digamos que aquí no queremos convertirnos en una especie de fiscalía, estar detrás de las personas, pero digamos que debemos ser juiciosos, muy minuciosos en el comportamiento de nuestros colaboradores para que si se materializa un contagio, saber y poder determinar con certeza cuál es el origen. Y se ha presentado visita frecuente de familiares. Bueno, una vez nos llegue la notificación, porque puede pasar de que el médico general que se acercó a la urgencia, recepcionó el caso, entonces esta persona le expresó, no, es que mi compañero de trabajo, X persona, dio positivo, entonces ya íbamos a observar que hay un nexo y puede que la EPS que recepcionó en principio el caso determine que hay un origen laboral. Entonces, ¿qué documento debemos tener nosotros para afrontar, digamos, que la investigación que se viene? Uno, que es la copia del FUREL, que es el formato único de reporte de enfermedad laboral. Esto lo pueden encontrar ustedes en la página web de la ARL a la cual ustedes se encuentren afiliados. Vamos a tener el cargo del colaborador, descripciones de las funciones, porque como lo dije, puede que sus funciones ameriten estar mucho en contacto con personas o en su defecto, movilización frecuente. Entonces, eso también ayuda al momento de la investigación. Copia del contrato de trabajo, la descripción del nexo epidemiológico, que nosotros mediante la encuesta pudimos determinar si fue laboral o extralaboral, datos de filiación del colaborador y la copia de historia clínica. Todo esto con el consentimiento, porque recordemos que del empleador, porque recordemos que la historia clínica es un documento privado. Entonces, siempre se debe tener el consentimiento de la persona para utilizar todo esto dentro de la investigación. Y el acta de función en los casos 4, que son los que definimos hace un ratico, donde determinamos que son esas personas que lastimosamente fallecieron como un caso probable de COVID-19 o un caso confirmado. Entonces, lastimosamente, si se presenta, vamos a necesitar de ese documento. Dentro de la clasificación, como le dije, vamos a tener la respectiva investigación, las encuestas y entrevistas que le dije. Ojalá, si utilizamos por lo menos un medio, ya sea Skype, Teams o Zoom, debe quedar grabado porque todo eso hace parte de las pruebas que nosotros vamos a tener dentro de toda esta investigación. Siempre recordando con el consentimiento de esa persona. Recordemos que nosotros no podemos estar grabando, por lo menos acá siempre cuando nosotros grabamos siempre se pide el consentimiento, siempre nos sale un anuncio que nos dice se está grabando con el consentimiento de usted. Debe quedar completamente el registro de las dotaciones del EPP, porque por lo menos si nosotros le estamos entregando a ese trabajador todos los días su alcohol, su tapabocas, pero resulta que nosotros no tomamos la firma de donde nosotros se demuestra, donde queda la evidencia que nosotros estamos aportando todo el material para que no se produzca un contagio, nos quedamos sin evidencia. O en su defecto las charlas, la socialización de los protocolos de bioseguridad, porque esa persona puede decir, es que a mí nunca me explicaron qué debía hacer. Entonces, recordemos, acá no es crear o ver a nuestro colaborador como un enemigo, no.
Eso no es lo que nosotros queremos, pero sí documentarnos para que con eso evitamos que se presenten roces, porque ya nosotros nos vamos a quedar tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. Acá lo importante no es buscar culpables, sino siempre hacer las cosas bien. Vamos a hacer la inspección de comportamiento, que fue lo que le dije anteriormente. Vamos, el gerente, el subgerente o el encargado, por lo menos en esta parte del sector minorista, la persona que está encargado de la tienda, siempre estar observando cómo se comportan esos trabajadores para, si se presenta un caso, ya uno, digamos, que va teniendo luces de dónde pudo estar el origen. Entonces, hagamos de cuenta de que nos llega el documento de la EPS o de la ARL notificándonos de que hay una enfermedad laboral. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Una vez tengamos esta notificación, nosotros debemos valga la redundancia, notificarlo a los entes que estén dispuestos de acuerdo a la ciudad o el departamento. Debemos enviar dentro de los 2 días hábiles una notificación de que hemos sido reportados con un caso de enfermedad dentro de nuestra empresa. Entonces, ¿qué debe llevar esto? Debe llevar la copia de la notificación, es decir, donde la EPS dice X trabajador se asoció con una enfermedad de origen laboral. Debemos anexar la copia del FUREL y la carta donde estamos notificando al ministerio de que se nos está diciendo de que se nos materializó dentro de nuestra organización un posible caso. Luego, esto va a llevar una investigación. Mire, yo acá le decía la importancia de los tiempos. Tenemos 15 días para realizar la investigación. Entonces, imagínense todo esto que hemos hablado, que nos dejemos coger del tiempo. Entonces, los 15 días no nos van a ser suficientes. Por eso, apenas tengamos un contagio, debemos, digamos, que activar las alertas y empezar a hacer todo lo que hemos comentado anteriormente. En caso de que tengamos un caso mortal, un caso 4, vamos a tener 15 días calendarios. La ARL, después que nosotros enviemos toda esta documentación, ellos van a tener 15 días para emitir concepto y después de estos 15 días van a tener 10 días hábiles para ser erradicados en el Ministerio de Trabajo. Entonces, el contenido de todo este informe va a llevar, al principio, como lo dije, importante, el consentimiento informado, nuestra matriz HIPER, pues vamos a identificar el peligro, evaluar el riesgo. Entonces, ya dentro de esa matriz importante, el riesgo biológico. Yo no consigo que exista una matriz de peligros y riesgos que en este momento no tenga el riesgo biológico detectado y creando las medidas para evitar o disminuir ese riesgo. Entonces, recordemos, o los que en este momento que estamos en la charla se nos ha pasado incluir el riesgo biológico COVID-19, eso es tarea principal, hacerlo el día de hoy. La gestión del peligro, ¿qué estamos haciendo nosotros para minimizarlo? El perfil sociodemográfico, el diagnóstico de las condiciones de salud de las personas. Esto es importante porque debemos determinar esas personas que tienen factores de riesgo para que se desarrolle una enfermedad severa. ¿Quiénes son? Pacientes hipertensos, diabéticos, mayores de 60 años, con asma, EPOC, donde la recomendación, en principio, es que sean beneficiados con el teletrabajo, de acuerdo a las posibilidades, pero siempre en lo posible esos trabajadores que nosotros detectemos factores de riesgo deben de estar en teletrabajo. Quizás ahora con todo esto que se avecina, después del 1 de septiembre, donde ya va a haber un cambio digamos que de nombre, ya no va a ser el confinamiento que estábamos anteriormente, sino que ya aquí se promueve el autocuidado, que cada persona sea responsable y quizás eso va a hacer de que ya las empresas vayan retomando todos esos trabajadores que estaban por fuera. Pero idealmente que en esas personas que detectemos factores de riesgo, si es posible mantenerlos en teletrabajo hasta que tengamos, digamos, que una vacuna, que es lo que todos queremos, un tratamiento efectivo, aún sigan siendo beneficiados con ese aspecto. Quizás esto es un poco más claro está, para las empresas que ya empresas grandes, pero en el caso del sector minorista no podemos, y generalmente es un sector que requiere de la presencialidad. Entonces, vamos a tener de la presencialidad, pero vamos a cumplir los protocolos de bioseguridad, vamos a socializarlo, no es tener el documento 500 hojas, poniendo una exageración, de protocolo de bioseguridad, pero resulta que nunca lo leyó, nunca lo socializó, no. Vamos a socializarlo porque
como le digo, acá lo importante es evitar que se genere un contagio. Las estadísticas de enfermedades laborales y accidentes de trabajo de la empresa, el seguimiento que debemos tener, como le dije, diario, estar siempre pendiente de él, el autorreporte, porque recordemos que dentro del protocolo de bioseguridad está muy importante el autorreporte. Todos los días esa persona debe quedar evidencia, ya sea en físico o por documentos en forms, donde él está, digamos, diciendo, no, el día de hoy yo me encuentro sano, o no, el día de hoy yo amanecí con fiebre, amanecí con tos. Y el formato, claro, está para la investigación. Acá una pregunta importante, y yo creo que también son dolores de cabeza para las personas a cargo de una tienda, de esta parte del sector minorista, es cuándo yo reintegro. Recordemos esto, que no, que hay que esperar la segunda prueba. A veces hubieron trabajadores que duraron hasta 2 meses en su casa esperando esa famosa segunda prueba y a veces, muchas veces no llegó y ya digamos que se tomó la decisión, no, ya con 2 meses reintegra. Entonces, lo que dicen los lineamientos es que esas personas en casos leves se deben cumplir un aislamiento mínimo de 10 días, más 3 días de ausencia de síntomas, reconociendo esa ausencia de síntomas como la ausencia de fiebre o ausencia de dificultad respiratoria. Entonces, esas personas que ya cumplan este criterio ya se pueden reintegrar sin necesidad de una segunda prueba. Ya según los últimos lineamientos del Ministerio de Salud no es necesario la segunda prueba porque se ha demostrado que ya esa persona, ya 4 días antes de expresarse los síntomas, ya era infectante. Entonces ya nos encontramos casi que en un día 14, día 17, donde los estudios han demostrado que ya esas personas no son contagiosas. Es decir, a pesar de que aún queden algunos síntomas residuales, porque eso puede pasar. Algunas personas dicen, no, pero yo todavía no paso el COVID porque tengo dolores en los músculos o aún tengo algo de tos. No, eso ya son síntomas residuales y ya digamos que se ha demostrado por estudios científicos de que ya esa persona no es capacidad de infectar y ya se puede reintegrar a su trabajo. Y ya en los casos moderados o severos, ya eso depende mucho de la alta médica. Porque es decir, esas personas que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo, estuvieron hospitalizados, pongamos 20 días, de los cuales 10 fue bajo ventilación mecánica, esos van a tener una recuperación un poco más larga porque van a necesitar de fisioterapia y otras especialidades más para poderlo reintegrar. O en su defecto, si son personal de pronto que tienen cáncer con alguna inmunodepresión, los periodos de aislamiento deben ser por lo menos de 20 días. Entonces, la recomendación es que si esa persona tiene de pronto alguna alteración de su sistema inmune o tienen cáncer que esté activo, que esté en quimioterapia, o sean casos moderados, severos, el alta médica se debe dar, por lo menos deben de cumplir un aislamiento de 20 días. Y el reintegro es, bueno, este flujograma, digamos que lo diseñamos en gestión global, no está dentro de ningún lineamiento del ministerio, sino digamos que es una recomendación dentro de lo posible, cuando se pueda, en el caso de personal médico, perdón, de ese personal trabajador que presentó una sintomatología ya sea leve, moderada o severa, que siempre tengan una revisión en lo posible por un médico laboral, porque, bueno, en este caso del sector del por menor quizás no está tan expuesto a otro tipo de enfermedades laborales como es el asma ocupacional, porque a excepción de pronto que estén expuestos a químicos o algún otro material que pueda generar un asma ocupacional. Entonces, mire la relación que hay entre la parte respiratoria, lo que se ha hablado de la fibrosis pulmonar, de la pérdida de la capacidad digamos que respiratoria que tiene ese pulmón, porque digamos que esa parte que fue afectada por el COVID de una manera severa va a generar cicatrices y esas cicatrices son de tejido conectivo, que es un tejido que digamos que no es respiratorio. Es decir, si esa persona antes del COVID tenía una capacidad respiratoria del 100% y ahora queda disminuida a un 50%, entonces esa persona ya va a tener una afectación que siempre es adecuado que sea visto por un médico laboral y de acuerdo a lo que él decida puede llevar hasta una espirometría, oración por neumología, pero digamos que esta recomendación en el caso del sector que nos trae acá, digamos que a estudiar el día de hoy, que es el sector del por menor, quizás lo dejaríamos más que todo para los casos
severos. Bueno, que siempre son casos severos. Recordemos que existen varios tipos de exámenes médicos que se hacen, el examen de ingreso, el examen de reintegro. Entonces, digamos que este aplica examen de reintegro porque es uno que generalmente van a tener unas incapacidades largas y siempre deben de tener una visita por el médico laboral para determinar si debe de ingresar a un programa de rehabilitación o en su defecto una reubicación. Y de acuerdo a lo que se determine, siempre lo que queremos es el reintegro de ese colaborador para que esté nuevamente activamente a nivel laboral. Esta es la bibliografía utilizada. Bueno, darle las gracias y quedar abierto a las preguntas que se tengan. Doctor, hay una pregunta, que ¿cómo se puede prevenir contagiarse una persona? Bueno, digamos que la mejor manera de evitar un contagio definitivamente es, digamos que guardar todas las medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Es decir, tener el distanciamiento, utilizar los elementos de protección. Para el sistema inmune, porque muchas personas preguntan, siempre es, ¿qué puedo tomar? ¿Existe algún remedio que me permita tener la mejor remedio para tener las defensas buenas? Yo siempre lo he dicho. Uno es siempre ser feliz, porque se ha demostrado que hay una relación entre, digamos que la felicidad o los estados de ánimo con, digamos, con la relación, cómo está nuestro sistema inmune. Entonces siempre vamos a propender estar contentos, estar alegres. Otra opción es una buena alimentación, tener una alimentación balanceada, consumir mucha fruta, los cítricos. La vitamina C, aunque no hay ningún estudio que diga que previene el COVID, pero se ha demostrado que es un cofactor para tener, digamos que, defensas activas en ese momento. Entonces es importante también, puede también agregarle a su diario vivir, tomarse una pastillita de vitamina C 1 o 2 veces al día. Pero digamos que la mejor prevención es utilizar los elementos de protección, guardar la distancia de seguridad que son los 2 metros. Como le dije, ser feliz. La felicidad es lo mejor para evitar los contagios. Otra pregunta, doctor. ¿Es cierto que la ivermectina ayuda? Bueno, no se ha demostrado científicamente que la ivermectina nos genere digamos que evite que se produzca un contagio. La ivermectina en un estudio in vitro, es decir, dentro del laboratorio se demostró es que tenía la capacidad en altas dosis de disminuir la replicación viral, pero se llegó a la conclusión que las dosis, digamos, como eran tan altas, generaban toxicidad en la persona. Entonces, eso, digamos, que perdió toda credibilidad. En algunos sectores del país se quiso popularizar, en una ciudad de acá del país, pero se demostró de que no hay un estudio sólido que diga que la ivermectina previene o en su defecto disminuye la sintomatología del COVID. Entonces, si me preguntan a mí, ¿tomo ivermectina para disminuir los síntomas o para prevenir el COVID? No. Yo jocosamente siempre digo, lo único que puede hacer la ivermectina es que te dé COVID, pero sin piojos o sin parásitos. Wendy Dorado está preguntando, si una persona salió positiva y luego fue recuperada, ¿cuánto tiempo después puedo ir a visitarla?
Como le dije anteriormente, debe completar 10 días de aislamiento más 3 días de ausencia de síntomas. Es decir, si como para tenerlo, si esa persona a los 13 días, el día 14 ya no tiene dificultad respiratoria, ya no tiene fiebre, con seguridad la puedes ir a visitar. Claro, está siempre guardándolo con su tapabocas. Con esto no quiero decir que esa persona te puede infectar, sino es que nos debemos acostumbrar a utilizar siempre el tapabocas, a guardar la distancia, a acostumbrarnos a lo que dice la gente, a la nueva normalidad. Ya todo no será lo mismo de antes. Y todavía, aunque no hay un estudio sólido que diga de que esas personas se pueden reinfectar, pero todavía hasta que no tengamos otro estudio sólido que nos diga, no, eso no va a pasar, debemos de guardar las medidas. Gonzalo Rodríguez Ortiz pregunta, dice, tengo una tienda de domicilios y tengo todas las medidas, pero hay una duda respecto a los tapetes. Los uso con agua y clorox puro. ¿Eso está bien o debo usar algo más? Idealmente la relación, digamos que, bueno, esto determinado en el tema de desinfección, lo hablo en el caso mío como médico, de las máscaras elastoméricas que nosotros utilizamos es siempre 4 centímetros de cloro por cada litro de agua. Entonces, esta persona que haga esa relación siempre a cada litro de agua que le vaya a colocar al tapete satinizante, colocarle 4 centímetros de cloro. ¿Por qué el virus ha bajado solo? Digamos que el virus no bajó solo, lo ayudamos nosotros cuando empezamos a esa ola de contagios tan masivos que hubo, porque es como, hagamos de cuenta que tenemos unas fichas de dominó que están toditas juntas, como recuerdan ese jueguito donde uno las coloca, tumba una y todas se caen. Si ya hay una persona que está infectada y no puede transmitir el virus, ya digamos que quitamos ese espacio y esa ficha de dominó no nos puede seguir tumbando el resto. Entonces ya esa persona que no es capaz, porque ya tiene anticuerpos de transmitir el virus, ya digamos que es una persona menos que el virus puede utilizar para infectar personas. Recordemos que los virus, digamos que están en esa puerta de entrada en que son y no son seres vivos. ¿Por qué? Porque ellos solos en el ambiente no son seres vivos, por así decirlo, no son capaces de contagiar, necesitan entrar a una persona, replicarse y, por así decirlo, utilizar toda esa maquinaria dentro de la persona para seguir reproduciéndose. Entonces, si ya nosotros le quitamos una persona que lo pueda hacer, empiezan a bajar los casos. Siguiente pregunta. ¿Nos pudiera explicar por qué es necesario lavar los zapatos? Bueno, la parte de lavar los zapatos, ahí todavía hay controversia. Digamos que todo esto hace parte como de mantener el higiene y de que sea más fácil la desinfección de los lugares, porque recordemos que si tenemos una superficie que está totalmente sucia y nosotros creemos que con el rociarle amonio cuaternario o quizás con cloro sobre lo que está sucio ya estamos desinfectándonos. Digamos, entonces la idea de estos tapetes y todo es como tratar de mantener la superficie lo más limpia posible para cuando vayamos a realizar el proceso de desinfección. Entonces, digamos que esa es más que todo la utilidad. Hay ciertos infectólogos, por lo menos el doctor Macías, un infectólogo muy famoso en México, que él dice que eso no sirve. Pero yo sí le encuentro utilidad porque debemos mantener las superficies limpias y las recomendaciones que nosotros tenemos en Colombia y bajo los protocolos de bioseguridad es que debemos utilizar los tapetes. Pero más que todo, es esa función de mantener las superficies limpias para cuando llegamos al proceso de desinfección podamos erradicar partículas del virus que estén en esa zona. Entonces, mi recomendación sí son útiles y esa es su función. Otra pregunta. ¿Puede un funcionario demandar a nuestra compañía a pesar de que la compañía haya llevado el protocolo de bioseguridad como lo indica la ley? No, claro que no. Eso es lo importante que le dije de ser juicioso. Eso es como cuando a uno de los profesores en el colegio le decían estudien para la vida. Algo es esto. Cumplir los protocolos es para tener confianza de que si se presenta un caso, no vamos a tener ese miedo de que ay, me van a demandar, porque uno, digamos que si hay algo que le tiene temor cuando chiquito uno le tenía temor al coco y ahora cuando uno está adulto, el temor es a las demandas. Entonces, si tú cumples los protocolos de bioseguridad, si tú lo socializaste, si tú quedó evidencia de que tú le informaste a ese trabajador, mire,
el tapabocas se utilice así, vamos a utilizar los tapetes de esta manera, vamos a tomar la temperatura, tú debes de reportar a diario tus síntomas, tú debes de propender el autocuidado y todo eso queda documentado con la firma, con las, digamos que todas esas charlas que nosotros, porque recordemos que en nuestro ambiente laboral, cada vez que hagamos una capacitación, debemos de tomar fotos, todos esos registros, él no tiene, tú no debes de tener temor. Y si realizas todo ese protocolo que mencionamos anteriormente, seguramente tú vas a salir bien librado, no vas a tener ningún problema. Por eso la importancia de cumplir las cosas. Por eso son los protocolos, si los cumplimos, estamos, digamos que cumpliendo la ley y no nos debe de pasar nada ni tener temor. Porque si tenemos por lo menos temor ahora, por lo menos los mensajeros que son de alta movilidad, ¿cómo hacen esas empresas? Que esa es digamos que a eso es lo que se dedican, que cumplan los protocolos de bioseguridad y si ellos los cumplen, tú tienes la evidencia de que los socializaste, no debes de tener ningún tipo de temor. ¿El COVID puede repetir? Como lo dije anteriormente, esto es un virus nuevo. Llevamos hasta el momento 8 meses viviendo con él y todavía nos sigue dando sorpresas. Hace poco salió un estudio de un posible caso en China de una persona que estuvo infectada, tuvo sintomatología leve, viajó a España y cuando llegó presentó alguna sintomatología leve, le tomaron la prueba y estaba positivo. Entonces, digamos que se está estudiando, fue algo que encendió las alarmas. Recordemos que los virus tienen una capacidad de mutación bastante importante, algo parecido con la influenza, que es esa vacuna que siempre nos colocan generalmente para esta época. ¿Por qué? Porque ese virus de la influenza muta anualmente. Y la mutación también va a depender del continente donde esté. Por eso observamos que quizás el comportamiento fue un poco más letal en Europa. Acá puede corresponder a que existen diferentes tipos o cepas del virus. Entonces eso también puede llevar a que pueda presentarse una reinfección. Pero digamos que de la conclusión que se llegó con ese caso es que digamos que las reinfecciones, si se dan, según ese único caso, se presentan de una forma muy leve, cosa que no pasa con otro tipo de virus como el dengue, que hay 4 serotipos de dengue. Si nos repite el dengue, hay posibilidad de desarrollar complicaciones con la segunda, tercera y cuarta cepa. Muy bien. ¿Cómo puedo manejar mi aislamiento social dentro de mi casa? Bueno, lo principal es evitar salidas innecesarias, es decir, es que voy a visitar a un amigo, que me voy para una parranda, esas cosas, digamos que ya toca quitárnoslas del chip. Si usted de pronto quiere tomarse un trago de licor o algo, hacerlo con, digamos, con las personas que conviven con usted, que es la que usted tiene la certeza de que se están cuidando. Ya nosotros no podemos dejarle nuestra salud a nuestros amigos, que algunas veces muchos de ellos o las personas con las que conviven no tienen digamos, las medidas de seguridad. Entonces, eso es lo importante. Uno, evitar salidas innecesarias. Dos, utilizar los elementos de protección porque tenemos que salir en cierto momento, tenemos que ir a abastecernos. Entonces, cuando nos vayamos a abastecer, utilizar el tapabocas, guardar la distancia. Por eso fue, digamos que yo siempre, a pesar de que esta es una charla, digamos que enfocada en la parte laboral, siempre le dejo el espacio clínico para que entendamos los métodos de transmisión. Entonces, mira, si te toca salir, entonces si tú sales y guardas una distancia de 2 metros, las gotas no te van a alcanzar. Si no estás saludando a otras personas, no vas a tener partículas de virus que te puedes llevar a tus ojos, a tu nariz o a tu boca. Entonces, digamos que esas son las maneras de tener. Quizás de pronto la persona que hace la pregunta de pronto va en relación a que muchas personas tienen las ventanas las 24 horas cerradas. No, dentro de las recomendaciones que hay es que haya recirculación del aire. Entonces, por lo menos en ciertos periodos del día, abrir las ventanas, hacer que ese hogar se tome aire nuevo. Entonces, digamos que esas son, digamos, unas medidas a grosso modo. Cuando llegue de la calle, siempre lavarse las manos o en su defecto realizar una ducha. Digamos que son como unas medidas generales a tener siempre en casa. Hay dos que son sobre limpieza, dice. Nos podemos estar limpiando las manos con cloro y agua, y la otra, ¿es recomendable usar las máquinas de ozono para desinfectar la casa? Bueno, en la parte del lavado con cloro, recordemos que el cloro en sí es algo que no está diseñado para la limpieza de las manos. Debemos utilizar agua y jabón. Entonces, digamos que utilizar el cloro quizás como que no, es que eso es más fuerte, no.
con el solo hecho que utilicé un jabón, ya estamos un lavado de 30 segundos. Eso es importante porque puede que estemos utilizando hasta amonio cuaternario, lo cual no se debe utilizar sobre la piel porque va a generar una dermatitis de contacto. Debemos utilizar jabón, pero que el lavado dure por lo menos 30 segundos. La OMS, cuando empezó todo esto, recomendó cantar la canción del cumpleaños mientras se está lavando la mano, como para tener una referencia de los 30 segundos. Entonces, quitemos la parte del cloro, digamos que de ese diario vivir, porque no, eso no es lo que nos va a ayudar a prevenir que se materialice una infección, no. Con solamente lavado, agua y jabón. Y por favor, ¿me recuerda la segunda pregunta? Que si el ozono lo podemos utilizar para la limpieza de la casa. Pues según las recomendaciones que salieron muy tempranas por parte del ministerio, es que nada de las cabinas ni el ozono se recomendaban para la limpieza de la desinfección de las personas que iban a ingresar, aunque muchas empresas lo mantienen dentro de sus protocolos, pero el ministerio emitió un comunicado donde digamos que eso no era necesario. Y algunas veces se ha relacionado el ozono digamos, con afectación de pronto en exposiciones prolongadas, claro está, a nivel pulmonar. Que, por así decirlo, que lo haga o que no lo haga no va a cambiar el curso. Si de pronto esa persona tiene la facilidad de hacerlo, sí, pero que no lo haga no quiere decir que tiene mayor posibilidad de que se vaya a infectar. Puede hacer otra desinfección o otro tipo de elementos, por lo menos, digamos que el trapeado común que siempre se ha utilizado, que lleva su desinfectante y eso es suficiente. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? No invertamos grandes recursos de pronto en cosas que creemos que sin eso van a pasar las cosas, ¿no? Hay otras cosas que no son tan costosas que podemos hacer, como siempre el lavado de manos, la desinfección de superficies con cosas que tenemos, digamos que a nuestro alcance, y no gastar grandes sumas cada 15 días estar desinfectando con ozono la casa. Digamos que es un dinero que podemos invertir en otras cosas, y más en este momento donde las cosas para algunas personas está bastante difícil. Bueno, esta es la última pregunta. Muchas gracias, doctor, por su valiosa colaboración. Espero que haya sido muy productivo para todos nuestros empresarios vinculados a este propósito, y no dejen de contactarnos a través del chat de nuestros aliados Gestión Global 316-640-0840. Ahí lo tenemos en la pantalla para poder ayudarlos en estos temas de bioseguridad e implementación de protocolos. Muchísimas gracias. No se olviden, por favor, de responder cuando les llegue un correo, responder la encuesta de salida para que obtengan la certificación de asistencia, que es muy importante. Que Dios los bendiga y los esperamos en una próxima ocasión.